Bueno, con nosotros nuestra hermana Ainhoa, a ella le toca la palabra hoy, y luego nuestra hermana Mariani Flores, la oración. Amén, amén. Salmo 37. No te enojes a causa de los malvados, ni envidies a los malhechores, porque pronto se marchitan como la hierba verde, pronto se secan. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te enojes ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena la ira, deja la furia, no te enojes, pues esto conduce al mal, porque los malvados serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Hoy tiene agua. Dentro de poco los malvados dejarán de existir, por más que los busques, no los encontrarás, pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Los malvados conspiran contra los justos y rechinan los dientes contra ellos, pero el Señor se ríe de los malvados pues sabe que les llegará su hora. Los malvados sacan la espada y tensan el arco para abatir al pobre y al necesitado, para matar a los que viven con rectitud, pero su propia espada atravesará el corazón y su arco quedará hecho pedazos. Más vale lo poco de un justo que la abundancia de muchos malvados, porque el, braza, el brazo de los malvados será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos. El Señor reconoce la vida de los íntegros y su herencia perdurará por siempre. En tiempos difíciles no serán avergonzados. En épocas de hambre tendrán abundancia. Los malvados, los enemigos del Señor, acabarán por ser destruidos. Desaparecerán como las flores silvestres. Se desvanecerán como el humo. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Los, bien- los benditos del Señor heredarán la tierra, pero los que él maldice serán exterminados. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá pro- tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Fui joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto al justo en el abandono, ni que sus hijos mendiguen pan. Presten, prestan siempre con generosidad. Sus hijos son una bendición. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás donde vivir, porque el Señor ama al justo y no abandona a quien le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero la descendencia del malvado será exterminada. Los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella. La boca del justo imparte sabiduría y y su lengua proclama la justicia. La ley de Dios está en su corazón y sus pies jamás resbalan. Los malvados acechan a los justos con la intención de matarlos, pero el Señor no los dejará caer en sus manos, ni permitirá que los condenen en el juicio. Pero tú espera en el Señor
y sigue su camino. El que te exaltará para que heredes la tierra cuando los malvados sean exterminados. Tú lo verás con tus propios ojos. He visto al déspota y malvado extenderse como árbol frondoso en su propio suelo, pero pasó al olvido y dejó de existir. Lo busqué y ya no pude encontrarlo. Observa a los que son íntegros y honestos. Hay porvenir para quien busca la paz, pero todos los transgresores serán destruidos. El porvenir de los malvados será el exterminio. La salvación de los justos viene del Señor y Él es su fortaleza. En tiempo de angustia, el Señor los ayuda y los libra de los malvados y los salva, porque en Él se refugian. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Nuestra hermana Marianni Flores. Marianni, si Mariflor no llega a tiempo, horas para despedir también, ¿oíste? Ok. Está bien, pastora. Primeramente, buenas noches a todos. Amén. Bueno, vamos a estar orando para empezar. Señor amado, en esta noche, Padre Celestial, venimos delante de ti un día más, Señor Jesús, dándote las gracias primeramente por habernos traído hasta acá, Padre Celestial, porque sin ti nada de esto podría haber sido posible. Te damos las gracias, Señor Jesucristo, por todas las cosas buenas, Señor Jesús, que hemos transcurrido el día de hoy, tanto buenas como no tan buenas, Señor Jesús. En esta hora te pido que seas tú tratando con cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestra familia, Señor Jesús. Sé tú hablándonos mediante tu palabra, Señor Jesús. Te pido en esta hora que seas tú obrando en nuestros hogares, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Padre Celestial. Sé tú hablándonos mediante tu palabra, mediante la predicación, mediante el estudio, Padre Celestial, que sea lo que venga hoy día, Señor Jesús. Y lo que sea para cada uno de nosotros, te pido que seas tú guiándonos, cubriéndonos con tu sangre preciosa, mi Dios amado, porque tú hoy nos has traído acá, es por un propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Por eso te pido que seas tú ministrando en nuestras vidas y en nuestros hogares, dándonos la sabiduría para poder entender cada palabra, cada cosa que tú nos quieres decir mediante estas clases, Señor Jesús. En esta hora te doy gracias, mil gracias, Padre Celestial, porque tú eres grande y maravilloso con cada uno de nosotros. Tú obras en nuestras vidas, Padre Celestial. ¿Quién mejor que yo que lo puedo decir, mi Dios amado, y puedo dar testimonio de ello? Te doy gracias, mi Dios amado, porque tú eres grande y me permites estar acá un día más, tanto a mí como a mis hermanos, Padre Celestial. Te doy gracias por cada uno de ellos. Te pido por cada uno de sus hogares, mi Dios amado, que seas tú cuidándolos y bendiciéndolos día a día, Padre Celestial. Sé tú trayéndolos todos los días para que puedan llenarse de tu sabiduría, mi Dios amado. Por eso en esta hora te pido que seas tú hablando a través de la pastora Merité, Padre Celestial. Sé tú obrando en ella día tras día, Padre Celestial. Sé tú, Señor amado, obrando en ella. Si ella tiene algún dolor, algún malestar, mi Dios amado, te pido que seas tú tocándola, sanándola, Padre Celestial, liberándola de todo mal, Padre Celestial. Te pido en esta hora, Señor Jesús, que seas tú obrando en ella, Padre Celestial, que seas tú y no ella, mi Dios amado. Te doy las gracias por ella. Mil gracias, Señor Jesús. Gracias por cada uno de mis hermanos, Padre Celestial. Amén, amén y amén. Amén. No. El mouse no quería funcionar. Amén. Bendiciones, amado. La paz de Dios sobre ustedes. Gloria a Dios por ese salmo que el Señor nos trajo hoy a través de su hija Ainhoa. Les recomiendo que ustedes lo puedan repasar después de manera pausada
porque en ese salmo hay bastantes promesas, hay unas cuantas, y me gozaba pues yo siguiendo la lectura de la palabra a través de nuestra hermana Inoa, y de verdad que cuando ella leía iba pensando en cada una de esas promesas que se visualiza ahí, y en cada una de esas palabras que nos hacen saber ciertamente que el malo perecerá. En conclusiones, el malo perecerá. Y de cierta manera nos insta a caminar siempre bien, de manera recta delante del Señor. Así que gloria a Dios por su palabra, y porque cada uno de ustedes se deja usar. Esa es la bendición, de que cada uno de ustedes se deja usar. Y el Señor nos trae esta palabra hoy precisamente para que meditemos en ella, y tiene un propósito. Cada palabra que dan ustedes tiene un propósito. Cada palabra que el Señor pone en su corazón para que nos den, tiene un propósito de bendición y de vida eterna. Así que bueno, gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios porque los usa de manera especial, amén. Así que démosle la gloria al Señor. Y agradecida estoy también por esa oración, que el Señor sea sanándonos, levantándonos, libertándonos, restaurándonos y llenándonos de su presencia, amén. Mariani levantó la mano. Mariani. Pastora, lo único que yo quería preguntar era cuál era el salmo. Lo que pasa es que cuando yo llegué, ya estaban leyendo y no alcancé a escuchar qué salmo era. Sí, mi corazón. Salmo 37. Salmo 37. Yo lo leí de la Nueva Traducción Viviente porque es como que lo que más entiendo, pues. Amén. O sea, yo la entiendo, pero la Nueva Traducción Viviente es como que lo más coloquial. Ajá. Sí, yo seguí tu lectura paso a paso y dije, esa es la nueva versión, la nueva traducción viviente, perdón. Pero está bien, ahí está, esa es la palabra, y es la palabra que el Señor tiene hoy para nosotros, amén. Bueno, nuestra clase, que nos había quedado solo un punto, estábamos estudiando, estamos en doctrina fundamental. Y nuestra clase que finaliza hoy es acerca de el Señor Jesucristo. Nosotros vimos en esta clase la persona de Cristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios y Jesucristo es Dios, ¿cierto? Lo recordamos. Jesucristo es el Hijo de Dios y Jesucristo es Dios. Que bueno, leímos varios pasajes. Entre esos, por supuesto, Juan 1:1, en el principio era el verbo, porque también estudiamos que, por supuesto, siendo Dios, Él es el verbo. Y que Jesucristo, y a Jesucristo como hombre, esta es la persona de Cristo. Como a Jesucristo el Hijo de Dios, Jesucristo Dios, el verbo, Jesucristo como hombre. Vimos que nació de una virgen, una vida sin pecado, hizo milagros, su obra expiatoria, que por supuesto que en ella Él borró nuestros pecados a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, amados. De todas maneras, viene una clase que se trata de nosotros, de qué fue lo que hizo, cuál fue esa obra salvífica, redentora, la pasión de Cristo, o sea, qué fue lo que Él hizo para con el hombre y el pecado, ¿verdad? De eso lo vamos a ver. Una vida sin pecado, nació, vivió, su obra expiatoria, su resurrección. Recordemos que Él resucitó al tercer día, que Dios lo exaltó y le dio nombre, que es sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La vida de Cristo como hombre la encontramos en los evangelios, recordando que no son 4 evangelios, que es uno plasmado desde 4 perspectivas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Porque a veces las personas, no es que hay 4 evangelios, no hay 4 evangelios, es uno solo. Y ese evangelio lo plasmó en su vivencia
cada uno de los apóstoles, entendiendo que Lucas no caminó con Jesús. Lucas era un doctor, un investigador, y él recopiló. Entonces, el Evangelio según San Lucas tiene detalles, porque él recopiló, él hizo un estudio, una investigación, y escribe el Evangelio según San Lucas. Por eso es que usted escucha, se lee el Evangelio según Mateo, el Evangelio según Marco, el Evangelio según Lucas y el Evangelio según San Juan o Juan. Y el Evangelio según Marcos es el más viejo, el más antiguo, perdón. El nombre de Jesucristo también lo vimos. Vimos que proviene del hebreo Josué y significa el Salvador. Cristo, que viene del griego, que significa ungido o ungir. Y se refiere precisamente a los ritos de consagración de un sacerdote o un rey. Entonces, Christos viene del vocablo es griego. Y Hamashilla es Mesías en hebreo, que también significa ungido, Mesías ungido. Entonces, Jesucristo es el Salvador del hombre y el Mesías o el ungido de Dios, y es sobre todo el Señor. Todo eso lo vimos. Nos quedamos con los oficios de Jesús, de Cristo, de Jesucristo, del ungido, del Mesías. Amén. Lo primero que vamos a ver es que es juez justo. Jesús es juez justo. Perdón, para ello nos vamos a dirigir al libro de los Hechos, amados. Hechos capítulo 10. Vamos a llegar todos allí. Hechos capítulo 10. El libro de los Hechos. Desde el verso 38 al 43. ¿Sí? Y vamos a hacer énfasis en el verso 42, por supuesto. Pero bueno, leemos acá. ¿Estamos todos allí? Estamos todos en el libro de los... ok, yo me espero. Eso. Libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38 al 43. ¿Listo? Amén. Ok, leemos. Yo esperando que me dijeran que estaban listos. Bueno, estamos acá. En verso 38-43 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Preste atención ahí, él está puesto por juez de vivos y muertos. Ya vamos a explicar algo de ese versículo. Por eso dije que íbamos a hacer énfasis en el verso 42. Y verso 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces vemos que Jesús es el juez justo. Tiene que llamarnos la atención el hecho de que Jesús es puesto por juez
no solamente de los muertos, sino de los vivos, ¿ok? De vivos y muertos, de todos. Él va a ser el juez. Hoy es tu abogado. Y ahí es donde yo quería hacer énfasis. Hoy Jesús es tu abogado. De hecho, las escrituras dicen que abogados tenemos para con el Padre, que es Cristo Jesús. Si Sam me puede, por favor, buscar ese pasaje, se lo agradecería. Abogados tenemos para con el Padre, que es Cristo Jesús. Pero hoy Él es tu abogado. Hoy es nuestro abogado. Pero el día de mañana va a ser el juez. Porque dice el verso 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. O sea, ellos tuvieron que registrar y ir diciéndole a las personas, o sea, aquel que crucificaste, Mariana. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Léalo, porfa. O sea, si lo tienes en la nueva traducción viviente, perfecto. No, que lo busque mi hermano Isaac acá presente. No, pero tú lo tienes en qué versión, bebé. La normal. Por eso quiero que lo leas en la normal, en la Reina Valera, mami. Ya, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Amén. Y ahí está la nueva traducción viviente. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Y quería resaltar este versículo porque el enemigo a veces nos quiere jugar. Nos quiere jugar al vivo y nos acusa, porque Él es el acusador. Porque nos equivocamos, amado. Si yo le pregunto a usted, hoy es viernes, ¿cuántas veces se equivocó esta semana para no preguntarle si se equivocó hoy? ¿Cuántas veces se equivocó usted esta semana? Levantó la mano Isaac. Y no puedes preguntar por el día de hoy que sale más cortica la lista. Bueno, el día de hoy, se equivocaron hoy. Nos equivocamos, ¿verdad? Cometemos errores. Pecamos. Porque la Biblia no nos habla de errores, nos habla de pecado. Pero yo suavizo la palabra, porque la gente cuando tú le dices pecado, ya se siente como que lo estamparon en la pared, ¿verdad? Pero bueno, el pecado. Dice las escrituras que allí leímos, y Sam me quitó el pasaje, que abogados tenemos para con el Padre, y es Jesucristo. Pero obviamente esto no nos da pie a que andemos pecando a cada rato. Eso es obvio. Gracias, hijo. Ustedes tienen un gozo hoy, un gozo. Un gozo. Yo lo estoy observando. Tienen un gozo. Gloria a Dios por eso. Eso es bueno, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces vemos que nosotros tenemos abogado. En este momento Jesús es nuestro abogado, pero en el día del juicio va a ser nuestro juez. ¿Por qué creen ustedes que Jesús es el abogado hoy y el juez mañana? Vamos a que el Espíritu Santo nos dé respuestas concretas a la luz de la Escritura. Porque hoy Jesús es nuestro abogado y porque mañana será nuestro juez. ¿Alguien levantó la mano, Mariani? Yo, pastora. Yo digo pues que
Hoy es nuestro abogado porque él aboga por nosotros cada que nosotros nos equivocamos, cada que cometemos errores. Y el día de mañana, como ya habíamos leído, que es justo no solamente con los vivos, sino también con los muertos. Y entonces el día de mañana va a ser nuestro juez cuando ya le entreguemos cuentas. Amén. Cuando ya entreguemos cuenta. Y Mariani dijo algo bien importante, es justo. Porque las personas piensan esto, bueno, pero ¿por qué los va a enviar al infierno? Mira, amado, el infierno no fue hecho para el ser humano, fue hecho para Satanás y sus demonios, ¿sí? Pero Dios no obliga a nadie a escoger el verdadero camino. Entonces, es una decisión y Él es justo. Y la decisión nosotros la tomamos ahorita en vida. Por eso le doy gloria a Dios y le doy gloria a mi Señor por ese salmo con el que se comenzó hoy la clase, con esa lectura de la palabra. Porque el camino de perversidad no nos va a llevar a nada bueno, nos lleva a la muerte. Entonces, Jesucristo hoy es tu abogado, es nuestro abogado. ¿Saben por qué? Porque todavía hay oportunidad, porque todavía no se ha cerrado el arca. Ay, pero ¿cuál arca? Hoy el arca es Jesucristo. Así como Noé hizo un arca para la salvación de las personas y solo se salvaron 8, hoy Jesús es el arca. Nadie se va a salvar si no es a través de Jesucristo. Y mientras Él no haya venido, escúchese bien esto, mientras Jesús no venga por la iglesia, hay oportunidad. Bueno, amada, pero y después, y los que se queden, bueno, la oportunidad que tienen los que se queden es no negar a Cristo. Esa es la oportunidad, no negarlo, no dejarse sellar, no adorar al falso profeta, a su imagen, a la bestia. Y eso implica que muchos van a perecer en ese proceso. Entonces, esa es la oportunidad que queda. Por eso yo, con todo respeto, no predico esa oportunidad, porque siempre lo digo. Si nos cuesta teniendo el Espíritu Santo, imagínense que ya el Espíritu Santo no va a trabajar en la iglesia, porque la iglesia fue tomada. Las personas que se quedan ya no son vistas como iglesia, amado. Por eso yo insisto tanto en que nosotros nos tenemos que parar firme en Cristo Jesús. Entonces, ahí está, Él es nuestro abogado, pero acá nos dice que Él es el juez, justo juez, y los puso por juez de los vivos y de los muertos. Bueno, Isabel me sigue buscando los versículos allí para que el ventilador no me embrome la Biblia. Apocalipsis 19:11. En Reina Valera, ahí está, Reina Valera 1960. 19, verso 11. Gracias, hijo. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Una nota curiosa, este caballo blanco no es el mismo caballo blanco del primer sello, ¿ok? Porque hay personas que confunden y dicen que el primer sello abierto, ese caballo blanco es Jesús. No es Jesús. Este caballo blanco es Jesús. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba, ¿quién más que Jesús? Fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Voy a seguir leyendo esta descripción porque me gusta mucho. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí nos vuelve a hacer el apóstol Juan en visión, en revelación. Él ve el nombre de Jesús,
Y dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Esto nos lleva obviamente a Juan 1:1. En el principio él era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces vemos acá que el apóstol Juan ratifica nuevamente, y es que es el mismo en el Evangelio según San Juan, donde comienza su relato con este versículo, Juan 1:1. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. A mí me gusta mucho ese pasaje, que para muchos como que no es apreciado, pero para mí sí. ¿Saben por qué? Porque el verbo es la acción que se ejecuta. El verbo es lo que le da sentido a toda la oración. Usted puede decir, no sé, mesa, ajá, y, pero el verbo le da sentido a la oración. El verbo es la acción. ¿Mesa qué? Entonces, Dios, Jesús, es esa palabra, y es la palabra escrita que nosotros tenemos. Y sigue diciendo ahí el verso 14, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. Amado, esto es hermoso. Ese pasaje está hablando de usted y de mí al irnos con él. Porque solamente la iglesia que se va con él es vestida de lino finísimo, blanco y limpio. Los demás que salen de la tribulación, o sea, los que entregan, los que no niegan, los que entregan la cabeza, porque dice la Apocalipsis que serán decapitados. No lo digo yo, lo dice Apocalipsis. Dice las escrituras que ellos tendrán vestiduras blancas, solo define vestiduras blancas, mientras que en este capítulo, en este versículo, dice que los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino al furor de la ira de Dios, del Dios todopoderoso. Me encanta. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, él es nuestro juez justo. Cristo es nuestro juez justo. Él también es profeta. ¿Qué es un profeta? Es el que proclama la palabra. Cristo proclamó la palabra y el reino de Dios aquí en la tierra. Él lo hizo, amados. Cristo proclamó el reino de Dios aquí en la tierra. Si nosotros vemos, él dijo en varias oportunidades que el reino de los cielos se había acercado. De hecho, lo podemos buscar, Isaac, y colocarlo allí. María Agni se me puede ayudar a buscarla así. Ah, no, Isaac lo busca allí y la coloca de una vez. Vamos a leer Mateo capítulo 4, verso 17. Mateo 4, verso 17. Bueno, ahí también está el 3:2. Y siendo arrepentidos para que porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ah? Ahora Mateo 4, 17. Porque esta porción de Mateo 3. Ay, se me hizo a mí.
de Mateo 3:2 es Juan el Bautista. Pero acá Jesús, cuando comienza a predicar, él repite la misma palabra y gracias a Isaac por lamentablemente no podemos poner a la par los dos versículos. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era, bueno, coloca el 3:2 al lado de ese. Juan el Bautista era profeta, ¿sí o no? Él era profeta y él proclamaba la palabra. Y esa misma palabra que proclamó Juan el Bautista en Mateo 3:2 es la misma palabra con la que Jesús comienza a predicar. Él dice, en el pasaje anterior era Juan el Bautista hablando. Y en este pasaje es Jesús. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Gracias, hijo. Ahí está. En Mateo 3:2 es Juan el Bautista diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él era profeta, Juan el Bautista. Y Jesús como profeta trae la misma palabra, ratificando, porque Juan el Bautista hablaba de aquel que había de venir, mas Jesús era de quien Juan hablaba. Eso se comprende. Amén. Entonces, dice que Jesús como profeta, él comenzó a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el profeta es aquel que ve por revelación divina el futuro. El profeta no habla por sí mismo, amados. Ningún profeta puede ni debe, de poder puede, pero está mal, está grave. No debe hablar por sí mismo. El profeta habla por revelación. Y fíjense qué tremendo, ambos tienen el mismo oficio, Juan el Bautista y Jesús, profetas. Y ambos tienen la misma palabra, la misma palabra. Si buscamos esta referencia, busquemos esta referencia de Juan el Bautista. Vamos a buscarla con Juan. Nos va a llevar para allá, para Jesús. Vamos a ver, el 3:2. Vamos al libro, al profeta Daniel. Daniel capítulo 2, verso 44. Porque ellos no están hablando de cualquier cosa que se les ocurrió. Es una profecía realmente. Para que vean que hay una cadena, no es que hay una coincidencia, es que tiene que ser, porque ellos no hablan por su propio parecer. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Escuche bien. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ahí está hablando proféticamente de Jesús. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ajá. Pero él permanecerá para siempre. De allí, ya vaya. Yo tengo acá la... De allí es donde los profetas, tanto Juan el Bautista como Jesús, traen la palabra que Daniel había profetizado acerca de un reino incomparable, un reino que no es cualquiera, sino que del cielo Dios iba a levantar un reino que no será jamás destruido.
Entonces aquí viene el profeta Juan el Bautista, y declara: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después viene Jesús y declara lo mismo como profeta. El profeta también es aquel que ve por revelación divina el futuro. Cristo reveló muchos acontecimientos venideros. Entre ellos tenemos Mateo 21. Vamos a buscar Mateo 21, 11. Capítulo 21, verso 11. Ahí está. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Así lo llamaban. Así llamaban a Jesús. Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Lucas 24, 19. Ajá. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron. Aquí vamos a ponernos en contexto. En los versículos anteriores, ellos estaban, si lo puedes subir un momentico, hijo, hablando acerca de quién era Jesús. Ellos iban hablando, dice el verso 14, entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociese. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Bueno, aquí ya es el contexto del camino de la resurrección de Jesús. Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? Imagínense ustedes, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Imagínense, era Jesús y ellos no se han dado cuenta que era Jesús. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Él les pregunta qué cosas son esas. Y ellos declaran aquí en esta porción que él es varón profeta. Y le están diciendo al mismo Jesús que es lo que se supone que quién fue el que murió. Pues Jesús Nazareno, varón profeta. Pero Jesús ciertamente profetizó. Y nosotros vemos las profecías de Jesús muy claras en Mateo 24, entre otros pasajes. Entonces, él también es profeta y tiene que serlo, porque Jesús, en él se cumplieron los 5 ministerios. Él fue apóstol, por supuesto. Hoy es nuestro apóstol. Él es el sumo sacerdote según orden de Melquisedec. Él es pastor, maestro. Él evangelizó. Él enseñó. Él profetizó. Ahora bien, otro oficio de Jesús es sacerdote. Él es sacerdote. Aquí es donde vamos a entrar, que Jesús hoy es el sumo sacerdote según orden de Melquisedec. El sacerdote era una persona ungida por Dios. Isaac va buscando ahorita Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. El sacerdote era una persona ungida por Dios para dedicarse al servicio del tabernáculo a tiempo completo. Era el que intercedía delante de Dios por los pecados del pueblo, haciendo sacrificios.
Cristo es el que intercede por nosotros delante del Padre. Por eso es que hoy es nuestro abogado. El que hizo el sacrificio perfecto. Él se entregó a sí mismo para morir por nosotros. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Para aquellos que piensan que Jesús no fue tentado, no, Jesús fue tentado. Como hombre, Jesús fue tentado. Como ser humano, Jesús fue tentado, pero como dice acá, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús es el gran sumo sacerdote. Baja un poquito, Isaac, porfa. O sube. No sé cómo, si sube o baja. ¿Qué pasa? Ajá. ¿Cómo es, subo o bajo? Para darle continuidad a ese pasaje. Ajá. Al verso 17 vamos. Wow. No hay, aquí salta de Hebreos 4:16, salta al 5. Déjalo ahí. Porque todos somos sacerdotes, gracias. Tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres. Jesús no solamente se entregó, sino que Él es nuestro defensor y Él es quien intercede por nosotros, como un muy buen abogado. Porque todos somos sacerdotes, tomados entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí, sube, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ahí está la referencia. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, él no es cualquier sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, amado, recordemos, es quien ejecutaba el sacrificio de expiación. No lo hacía los sacerdotes, lo hacía el sumo sacerdote. Por eso, y Jesús se entregó a sí mismo como el sacrificio perfecto, haciéndose y llamándolo Dios también el sumo sacerdote. Ahí mismo, bueno, ya leímos Hebreos 5, del 1 al 10, ¿cierto? Ajá. Ahora, el último oficio que tenemos acá, Jesucristo es rey. Cristo como rey tiene dominio y autoridad. Tenemos varios pasajes. Mateo 21:5.
Ajá. Ahí está. Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esta palabra que está aquí es cuando Jesús entró a Jerusalén y lo recibieron como rey, con palmas. De ahí saca la iglesia el día de, ¿cómo que se llama ese día? O usan las palmas. No me acuerdo cómo se llama eso. Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Bueno, de ahí sale. Pero realmente, fue un acto profético que si le das a la referencia, Isaac, nos debe enviar a Zacarías 9:9. Envíala. Zacarías 9:9. Ahí está. 9:9. Era una profecía y debía cumplirse y se cumplió. Ahí está. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Por esta profecía, muchos israelitas pensaron que él iba a gobernar de manera natural. Entre ellos estaban los celotes. Los celotes eran una comunidad reaccionaria o ¿cómo se llama esto? Un grupo como activista que estaba en contra de obviamente del reinado romano sobre Israel. Y estos celotes, entre ellos estaba, se dice que estaba Judas Iscariote. Ellos pensaban que Jesús iba a gobernar, a reinar en ese momento. De hecho, amado, todavía hoy Israel está esperando al Mesías para que reine hoy. O sea, en el momento que llegue, reine sobre Israel. Pero no era así, no era así. Entonces, de acá viene la profecía que luego en Mateo 21:5 se ve cumplida cuando Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén. Pero las palabras de Jesús fueron de verdad tristes y dolorosas en ese momento. Vamos otra vez a Mateo 25:1. Perdón, Mateo 21, Isaac, discúlpame. Mateo 21:5. No sé qué estaba pensando. Ajá. Ahí está. Entonces dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. ¿Qué le dijo Jesús? Que fueran a buscar esa asna, que fueran a buscar a ese animalito, porque así se había profetizado. Entonces, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles. Eso es lo que después llamaron como eso, la broma de Ramos. Las tendían en el camino y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaban diciendo, Hosana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso también, ese cántico también es profético. Ese cántico también viene
de una palabra profética en el Antiguo Testamento, Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Sigue subiendo, allí. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman? ¿Perfeccionaste la alabanza? Les dice Jesús. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Entonces vemos acá toda una descripción de cómo ellos visualizaron en Jesús el rey prometido. Y sí lo era, pero no de la manera que ellos esperaban. Ellos no prestaron atención al resto de las profecías. Ellos pensaban que él debía gobernar justo en ese momento, derrocar a César y montarse él como rey de Israel. Otro pasaje, Primera de Timoteo, capítulo 1, del 15 al 17. Primera de Timoteo, capítulo 1, 15 al 17. Amén. Ahí dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este es el apóstol Pablo que está aquí escribiendo esto. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, gloria a Dios, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, o sea, Jesús, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos acá que el apóstol Pablo hace una descripción hermosa acerca de Jesús y le dice el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. O sea, Jesús, Dios. Apocalipsis 19, 16. Apocalipsis 19, 16 nos lleva nuevamente al versículo donde el apóstol Juan ve a Jesús que venía en su caballo blanco. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre de Rey de Reyes y Señor de los Señores. Hay reyes, pero él es el Rey de los Reyes. Hay señores, pero él es el Señor de los señores. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Preguntas de este punto, de este tema. Preguntas. Acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ninguna? ¿Todo claro? Obviamente, aquí en este taller de doctrina fundamental, lo estamos viendo como muy por encima. Pero vamos a tener una clase
pronto, no sé cuándo, pero en algún momento, acerca de Jesucristo como tal. Aquí termina la clase de nuestro Señor Jesucristo. Para el próximo viernes estamos comenzando la clase del Espíritu Santo. Ustedes dirán, pero ¿cómo es eso? Nosotros no estamos estudiando el ministerio del Espíritu Santo. Pues, claro, nosotros estamos estudiando el ministerio del Espíritu Santo. Pero en doctrina fundamental nosotros estudiamos al único y sabio Dios, estudiamos al Padre, estudiamos al Hijo, terminamos hoy de estudiar al Hijo y vamos a estudiar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo como Dios, nombres bíblicos nuevamente, el Espíritu Santo como es una persona, no es una materia flotante, una energía, símbolos nuevamente del Espíritu y la obra del Espíritu Santo. Esto significa que es importante el tema, es muy importante. Y obviamente la obra del Espíritu Santo. Vamos a hacer esa clase porque no es necesaria. Y después de ella es que viene la clase de la caída del hombre. Clase que ninguna de las deberíamos perder, obviamente. Y sobre todo aquellos que ya se bautizaron y los que se van a bautizar, porque de este curso voy a hacer el certificado. Pero para hacer el certificado, vamos a hacer un día como no vamos a llamarle examen, vamos a llamarle debate. Para yo entregarle a usted, porque usted se bautizó, por cierto, estado montada en, alguien levantó, Isaac. Se podría decir que es como un foro abierto ahí, un debate, ¿cómo es que le dicen Sí, ustedes los como un abogados? foro abierto, exactamente. Entonces, para que los que se van a bautizar ya tienen listo doctrina fundamental, los que ya se bautizaron ya la van a tener lista y junto con esa voy a entregar el certificado de bautizo, que no se los entregamos. Obviamente no se los voy a entregar a título personal porque el ministerio ahorita no tiene, en este instante, mi padre tiene los recursos, pero si de momento no los tengo, Señor no me ha dado los recursos para imprimir, porque la idea es imprimirlo, porque necesito que firme el pastor invitado, que fue el pastor Gender, porque él es testigo, él y su esposa, de los bautizos de ustedes, el pastor Humberto, que fue el que bautizó junto con el hermano. Entonces somos 4 firmas, debe estar firmado. Si no está firmado, no sirve. Entonces, si no los podemos entregar firmados, Isaac se los va a mandar y usted lo imprime y lo trae para que se lo firmemos a los bautizados. Y a los que se van a bautizar, entonces hacemos los de ellos también para que para su momento ellos puedan también recibir su certificado. Y de esta doctrina fundamental también vamos a hacer un certificado donde usted completó doctrina fundamental. ¿Cuál es la importancia de esto, amado? Que la mayoría de las iglesias no tienen doctrina, tienen dogma. Y uno les pregunta, ¿cuál es el versículo central de la Biblia, del Evangelio? ¿Cuál es? Yo se los he dicho. Se los repito, Juan 3:16. Entonces no me puede decir que es cristiano, que tiene doctrina, que sabe lo que está haciendo y no sabe cuál es el epicentro de la Biblia, del Evangelio. Juan 3:16. Ese es el versículo central del Evangelio. Juan 3:16. No puede decirme como, no, pero es que la Trinidad. No, ya, es un Dios triuno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bueno, sí, el Espíritu Santo, así, una nube
No, él no es una nube. Él es una persona. Él es una persona real, mucho más real que todos nosotros. Que en Éxodo, en el desierto, él era la nube de día y columna de fuego de noche, sí, porque esos son elementos, símbolos que lo identifican a él. Pero él es una persona. Es más, sumamente sensible. Y sensible no es porque le dé miedo o porque usted lo asuste o porque usted, sino porque, mire, la sensibilidad del Espíritu Santo radica en el hecho de que Él sabe lo más ínfimo de nosotros. Y a Él le duele. Y a Él se contrista cuando tú y yo como hijos pecamos. Porque si usted cree que le puede esconder algo a alguien, a Él no, porque Él conoce el pensamiento más guardado en su mente. Es más, nosotros podemos borrar cosas, pero no podemos borrar la mente. El único que borra nuestros pecados y los echa a las profundidades de la mar es el Señor. Por eso es que si usted se equivoca hoy, amado, póngase a cuenta con Dios. Porque el Espíritu Santo conoce el secreto más guardado suyo. De ahí la importancia. Entonces, preguntas hasta acá. Ninguna. Sí, vamos a estar preparando ese foro para cuando finalice Doctrina Fundamental, para que ustedes participen y entregarle su certificado de culminación. La idea era y es siempre que cuando se terminan estos cursos siempre queden personas preparadas para dictarlo. Por eso es que de cada clase van a haber entre 3 a 5 preguntas clave que usted debe manejar. Debe manejar que le va a ser el fundamento para lo que es la doctrina en Cristo Jesús. No se asuste, eso es tan fácil como que yo le voy a decir, bueno, vamos a tener el foro en estos días y estos son los puntos. Y usted se va a preparar en esos puntos. Y eso es muy fácil, sentarse, investigar, con su Biblia, con internet, y sobre todo con el Espíritu Santo. Amén. ¿Preguntas? Ninguna. Ok. Entonces, como nuestra hermana Mariflor, porque nuestra hermana Mariflor, pensé que si le iba a dar tiempo, ella está en una actividad de mujeres hoy. No llegó nuestra hermana Mariani Flores, vuelve a orar para despedirnos. Por cierto, Mariani, felicítame a Margeli. ¿Si hablaste con ella? Sí, pastora, yo hablé con ella. No me recuerdo que tenía mi cámara apagada, estoy aquí, me olvidé. Sí, hablé con ella, le fue bien. Doble noticia en un solo día. Sí. Sí. Ay, qué bendición. Bueno, me la felicito. Ahora sí, si ya no la fue a ver antes, ahora mucho menos ahora, ¿no? Ah, imagínate, claro. Nuestra hermana Margeli Flores, hermana de nuestra hermana Mariani Flores, hija de nuestro hermano José Ramón Flores, que tiene tiempo que no se conecta porque no tiene internet, se casó. Se casó el 15 de este mes y está embarazadísima. Así que la felicitamos y oramos por ella y por su esposo. Necesitamos ponernos órdenes. Ordenémonos. Porque el Señor, ya sea que lo venga a buscar o ya sea que venga, no nos va a pasar el que no estemos ordenados. Ordenémonos. Y pronto nuestra hermana Mariani Flores también contrae sus nupcias también. Así que felicitaciones. Están invitados todos. Así que, vía online, pero allá estaremos.
Así es. Bueno, no, aquí estoy rogándole a Dios que le salgan 2 para que ya sean 3 y ya cierre la fábrica ya. No, mentira. Que salgan los que sean, de todas maneras, bueno, ahí va a estar la tía. Amén. Bueno, usted nos dice y lanzamos el link para conectarnos. Yo asistí a la boda de un pastor por vía, ni siquiera sabía qué plataforma usó, pero ahí estaba yo viendo la ceremonia. No, por mí encantadísima. Yo, pues no, más bien muchas gracias. El que puede estar, pues no, se los agradezco mucho porque la pastora sabe cuánto significa esto para mí y Amén. sabe pues que yo desde pequeñita, desde pañales, fue mi hermano el que me llevó y desde ahí ya no me he movido, me separé, pero aquí estoy otra vez de pie buscándolo y pues saliendo adelante, primeramente con Dios ante todo. Amén, mi amor, amén. Entonces, pronto tienes que decirnos la fecha y todo eso para que estemos preparados para ese en vivo del matrimonio civil de nuestra hermana, porque es que a esa la vamos a casar aquí por la iglesia. Amén, en nombre de Jesús. Amén. ¿No le he dicho la fecha? ¿Ah? ¿Yo no le dije la fecha? No, me dijiste que todavía no estaba como clara la cosa. ¿O es la del 1 de noviembre? Sí. Ah, no, el 1 de noviembre, sí. Le picamos la torta con la mía, desde la Bien. distancia. El 1 de noviembre está nuestra May Noa de cumpleaños. Y bueno, haremos la fiesta nosotros aquí, contigo allá. Bueno, está bien. Qué bendición. Y les recuerdo que hoy es 17, ¿cierto? 18. El 19 cumpleaños la hija menor de nuestra hermana Mariflor. 19, 20, lunes, martes, el miércoles 22 cumple nuestra hermana Isabela. Isabela es, ¿verdad? El nombre de mi niña, la mayor de mi hermana Mariana. Ajá, lo que pasa es que el otro nombre yo no me lo aprendo, de Isabela. Ella cumple el 22, o sea, el miércoles que viene estaremos cantándole cumpleaños por este espacio a nuestra princesa y deseándole lo mejor de todo. Así que, amados, no le quito más tiempo a nuestra hermana Mariani. Mami, puedes orar ya. Ya, pastora, estaba acomodando el celular para que no se vaya a caer. Media oración, el celular en el piso. Eso es importante, que no se caiga. Ya vamos a estar orando para despedir. Amantísimo Padre, Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por este día habernos traído hasta acá. Gracias, Padre Celestial, por tus enseñanzas, mi Dios amado. Gracias, Señor Jesús, te damos las gracias por todas las cosas grandes y maravillosas que has hecho hoy en nuestra vida, en nuestros corazones, mi Dios amado. Te pido que seas tú guardándonos, cuidándonos de todo mal, de todo peligro, Señor Jesús, de tú mandando ángeles con espada de fuego desenvainadas a cada una de nuestros hogares, de nuestras familias, mi Señor Jesús. Te pido en esta hora, Padre Celestial, una vez más que seas tú obrando en cada una de nuestras familias, de nuestros hogares, tratando con cada uno de nosotros allí donde nos encontremos. Y en esta hora que nos vamos de esta plataforma, más no de tu presencia, mi Dios amado, te pido que seas tú guiándonos para que no sea que esto se quede aquí, y sino que día tras día lo practiquemos, Padre Celestial. Sé tú dándonos esa voluntad que necesitamos para seguir buscando más de ti, más de tu palabra, mi Dios amado, para seguir enseñándonos más de ti, para ir entendiendo un poco más tu palabra. Te doy gracias, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos,
que poco a poco me voy aprendiendo sus nombres, pero ellos están allí, tú los conoces, Padre Celestial, tú más que nadie, ellos son tus hijos. Y antes de que estuvieran en el vientre de su madre, Padre Celestial, tú ya los conocías, mi Dios amado, y tú conoces el propósito que tú tienes con cada uno de ellos. Te doy gracias, Padre Celestial, por los hermanos Isaac y Leonela, Padre Celestial, por Ainhoa, por su esposo, por la hermana Mariani Farías, por la hermana Dariela, por sus hijos también de la hermana Marianis, Padre Celestial. Te pido también por su hijito, si no me equivoco, de la hermana Ainhoa, mi Dios amado, te pido que seas tú tratando con ellos, con tus pequeños, mi Dios amado, que son tus hijos, Padre Celestial, que son lo más pequeño que tienes, Padre Celestial. Te pido que seas tú tratando con cada uno de ellos en sueños, Padre Celestial. Sé tú a través de nosotros quien nos guíes para poder enseñarles y llevarlos por buen camino, mi Dios amado, porque tú tienes un propósito con cada uno de ellos, mi Dios amado. Sé tú tratando con mi Víctor Mateus, Padre Celestial, tú más que nadie conoces su situación. En esta hora yo lo pongo en tus manos, Señor Jesús, porque serás tú quien obrarás en él, Padre Celestial. Yo solamente puedo darte las gracias porque él es un niño que, que tú sabes lo que tú tienes para él, y yo solamente no me queda más que agradecerte y pedirte las fuerzas que necesito para yo seguir adelante. Te doy gracias, Padre Celestial, también por la pastora Merité, por sus hijos, por sus papás, por el hermano Humberto, por la hermana María, Padre Celestial. Te doy gracias por cada uno de ellos, Padre Celestial, porque ellos me vieron crecer. Ellos fueron ese instrumento, por decirlo así, que tú usaste para crear esto que hoy soy, mi Dios amado. Y yo te doy muchas gracias, Padre Celestial, por todas las cosas que yo tuve que pasar y que vivir. Te doy muchas gracias por haberlos puesto a ellos en mi camino, a la pastora Merité, al hermano Ramón, al hermano Humberto y Padre Celestial y a la hermana María. Te doy muchas gracias por ellos, mi Dios amado. Sé tú cuidándolos, protegiéndolos de todo mal y de todo peligro, Señor Jesús. Te doy gracias día a día, Señor Jesús, por ellos. Sé tú cuidándolos y bendiciéndolos día a día, Padre Celestial. Guíalos por tu buen camino, mi Dios amado. Sé tú cuidándolos y bendiciéndolos siempre. Bendice nuestro hogar y nuestra familia, Señor Jesús. También te pido por las personas que no se pudieron conectar. Y pues, Padre, y los que puedan escuchar esto algún día, mi Dios amado, te pido que seas tú tratando con cada uno de ellos, Padre Celestial. Te doy gracias, mi Dios amado. Y en esta hora, los que ya van a descansar, te pido que seas tú cuidándolos, tratando con ellos en sus sueños, y que el día de mañana sea un día de muchas bendiciones para cada uno de nosotros y de nuestros hogares, mi Dios amado. Te doy muchas gracias, Dios. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios.